Y escuchamos ahora al líder del Partido Popular, ¿no? El autor de "no soy presidente porque no quiero", ahora viene con "voto a favor de revalorizar las pensiones cuando mi voto no es decisivo". Porque ya tenemos una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Pero lo mejor es lo que dice la justificación para cambiar su voto. Votan que no cuando su voto es decisivo, votan que sí cuando su voto no es decisivo y dice que lo hace para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas. Dictamen. Porque efectivamente es aquí donde estamos los socialistas. Otros nunca están. Nunca están. No estuvieron durante la tragedia. No están ahora en la reconstrucción de los municipios afectados. E incluso le decía al presidente Ximo Puig que no está hasta cuando tiene que exigirle al Partido Popular en España, en las Cortes Generales, que vote a favor de un Real Decreto Ley que lleva las entregas a cuenta que representan 1.000 millones de euros para la Comunidad Valenciana. ¿Pero dónde está el Partido Popular de la Comunidad Valenciana? Y no están ni se les espera nunca. Pero nosotros sí sabemos dónde hubiera estado Diana Morant si hubiera sido presidenta de la Generalitat Valenciana. Hubiera estado en el mismo lugar donde han estado todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de los municipios afectados, nuestra delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o Ximo Puig cuando tuvo que gestionar también otras danas. Hubiera estado Diana al pie del cañón, cumpliendo con su obligación. Menos mal que... Y quiero además hacerlo explícitamente, porque yo también he sido testigo de ello. La Comunidad Valenciana tiene unos extraordinarios servidores públicos. Extraordinarios servidores públicos, funcionarios y funcionarias. Afortunadamente, tanto el pueblo de la Comunidad Valenciana como sus servidores públicos le dan 1000 vueltas al gobierno de Carlos Mazón. Por eso es tan importante este congreso, querida Diana, compañeros y compañeras. Porque tenemos que trabajar, porque estamos convencidos de que cuando llegue el momento, los valencianos y valencianas con su voto pondrán las cosas en su sitio. Es decir, a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morant al frente de la Generalitat Valenciana. Y mientras tanto, como hemos hecho desde el primer día, desde ese fatídico 29 de octubre, el Gobierno de España está y estará con todos los municipios afectados, con sus vecinos y con sus vecinas. Lo dijimos desde el primer momento. Todos los recursos del Estado, todo el tiempo que sea necesario, cualquiera que sea el volumen de recursos necesario para la total y completa reconstrucción y el relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Venía antes preparando las notas del discurso y recordaba que el día de la Dana, las Corts Valencianas habían aprobado una ley ómnibus por la cual habían quitado la prohibición de construir a 500 metros de la costa hoteles y lo habían reducido a 200 metros. Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sabéis que uno de los efectos del cambio climático es precisamente el que se eleva el nivel del mar como consecuencia del deshielo y otras cuestiones.
Y es la reflexión que os quería hacer, porque creo que durante todos estos años todos hemos ido aprendiendo que la seguridad no es solamente la seguridad que podemos tener, afortunadamente gracias al buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para ellos un abrazo, porque han trabajado también muy duro durante las fechas más difíciles de la DANA. Sabemos que la seguridad no es solamente esa, que hay una seguridad mucho más amplia, que afecta de lleno al impacto de la emergencia climática que vivimos, que constatamos todos y cada uno de nosotros en nuestros ámbitos de responsabilidad, desde el sector primario al sector turístico. ¿Por qué digo esto? Porque hoy más que nunca necesitamos gobernantes que presten atención al asesoramiento técnico, no que cuestionen a la Agencia Española de Meteorología, que presten atención a lo que nos dice la ciencia, que está basado en datos, no en supercherías, que crea en el poder transformador y reparador de las políticas públicas, no que banalice el haber creado la Unidad Valenciana de Emergencias y diga que es un chiringuito y que lo voy a recortar como están recortando las políticas vinculadas con el cambio climático. ¿A dónde quiero llegar a parar? Lo que quiero decir con esto es que esta coalición negacionista que está en las Corts Valencianas, unos gobernando y los otros apoyando, por ejemplo, qué vergüenza haber puesto a un partido negacionista como Vox al frente de la comisión de investigación que tiene que investigar sobre las responsabilidades y alumbrar respuestas nuevas a futuras danas ante la emergencia climática. Una nueva banalización de los efectos de la emergencia climática y cómo la política tiene que responder y anticiparse y mitigar y adaptarse a esta realidad climática que, por desgracia, está sufriendo particularmente, lo dice la ciencia, el Mediterráneo. Digo todo esto porque esa coalición negacionista a la que vamos a derrotar el próximo 2027 es un auténtico, un auténtico peligro público para la seguridad de las personas. Tenéis una expresión en valenciano que me parece que es muy elocuente. El PP y Vox y su negacionismo son como el arroz empastrat. Y en 2027 vamos a convertir ese negacionismo en pasado y vamos a abrir las puertas al futuro que merece y necesita la Comunidad Valenciana de la mano de Diana Morán y del PSPB. En toda la Comunidad Valenciana, desde Valencia a Castellón, pasando por Alicante. Menuda semana llevan, o menudas semanas. Están aquí los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Han trabajado mucho junto con otros, muchos jubilados y jubiladas, para que las contrarreformas laboral y la contrarreforma de las pensiones que impusieron unilateralmente el Partido Popular cuando gobernaba con mayoría absoluta durante la crisis financiera se pudiera revertir. Tardamos más de una década en poder revertir esas contrarreformas. Estamos hablando de generaciones. Y escuchamos ahora al líder del Partido Popular, ¿no? El autor de "no soy presidente porque no quiero", ahora viene con voto a favor de revalorizar las pensiones cuando mi voto no es decisivo. Porque ya tenemos una mayoría parlamentaria para sacarlo adelante. Pero lo mejor es lo que dice la justificación para cambiar su voto. Votan que no cuando su voto es decisivo, votan que sí cuando su voto no es decisivo y dice que lo hace para no hacerle el juego al malvado Sánchez. Es decir, no le importan nada los pensionistas. Que sí, sí, que sí, sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí, que los socialistas lo tenemos claro. Revalorizar las pensiones sí o sí. Transporte público gratuito sí o sí. Ayudas a los afectados por las danas sí o sí. El escudo social sí y 1000 veces sí. Llevamos haciéndolo desde 2018 y lo seguiremos haciendo hasta 2027 y más allá. Un año después, con la DANA, todavía somos más necesarios.
Y también hace prácticamente un año nos escribías una carta, presidente, a todos los españoles y nos invitabas a reflexionar. Con motivo de aquella carta se celebró un comité federal a las puertas de Ferraz. Unas puertas de Ferraz que se habían llenado de gente ultra que venía a cantar el Cara al Sol, que celebraba las Nocheviejas colgando un muñeco y apaleando un muñeco con la forma del presidente del Gobierno de España, que iban con muñecas hinchables que decían que éramos las ministras socialistas. En definitiva, que venían a amedrentar con lo único que saben hacer, que es el odio. Aquel día las puertas de Ferraz estaba llena de socialistas, de ciudadanos socialistas que lloraban y que nos decían: no nos abandonéis, estamos con vosotros y sí, merece la pena. Claro que merece la pena y te necesitamos, presidente, secretario general, Pedro Sánchez. Tenemos al frente de nuestro Gobierno a un cara dura, a un personaje sin dignidad, a alguien que minusvaloró los riesgos del cambio climático y la amenaza y la alerta roja largo tiempo anunciada, que desoyó sus obligaciones y que procrastinó porque tenía un compromiso que no se sabía si era privado, si era público o qué narices era, pero que es evidente que no estaba donde debía de estar. Y como tiene detrás un electorado dominado por los intereses, no digo que todos los votantes del Partido Popular respondan a ese criterio, pero sí por élites que defienden intereses, lo sostienen y lo van a sostener a pesar de la indignidad de su comportamiento durante la riada y con posterioridad. Bueno, es muy complicado cambiar las cosas, pero es imprescindible decir la verdad. Y es imprescindible decirlo desde todos los medios que estén a nuestra disposición, que cada día son menos, porque como nosotros somos extraordinariamente escrupulosos en la defensa de la democracia, en la defensa de los principios, en la defensa de los valores, aunque se nos acuse de colonizar las instituciones, pues cuando llegamos al poder hacemos justamente lo contrario, es decir, actuamos en correlación con nuestros principios. Ya veis lo que han tardado en colonizar la televisión valenciana o en sustituir al presidente del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, o, en definitiva, hacer cuanto esté en su mano para garantizarse la propaganda, la demagogia, en definitiva, el dominio de la opinión pública para sostener su espacio. Bueno, esto es así, lamentablemente, y algo deberemos hacer. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es repetir hasta la saciedad y de manera constante cuáles son los logros que hemos conseguido en el Gobierno de coalición, recordar cómo echamos de menos 8 años de gobierno progresista que levantaron una hipoteca reputacional que, de nuevo, como una losa enorme, pesa sobre esta sociedad valenciana. ¡Y Mazón dimisión! Y, por tanto, este discurso del que la derecha gobierna mejor la economía es una falacia que hay que combatir permanentemente, explicando, insisto, no solo los logros que hemos conseguido, sino la base económica que lo ha hecho posible. Que hoy nuestro país tenga un crecimiento de su riqueza que esté en el 3,2%, superando cualquier previsión, por optimista que fuera, no quiero ya decir aquellos planteamientos agoreros y apocalípticos de la derecha, que desea, desde luego, el mal para nuestro país, siempre y cuando beneficie sus intereses. O el hecho de que tengamos 21,3 millones de cotizantes en la Seguridad Social, una cifra récord jamás esperada cuando el presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, anhelaba llegar a los 20 millones de euros. O cuando tenemos más estabilidad en el empleo que hemos tenido nunca desde que hay cifras que las puedan medir, ¿no? O el hecho de que tengamos, además, una deuda pública que, en términos relativos, en relación con nuestro PIB, decrece, o un déficit público que se controla. Somos uno de los pocos países de la Unión Europea que está de nuevo en la senda de las reglas que Europa establece para su estabilidad, o que, además, hayamos sido capaces de establecer una prima de riesgo inferior, por ejemplo, a la prima de riesgo francesa.
Todos esos son méritos enormes, fundamentales, básicos para hacer posible la justicia social, los derechos de los trabajadores, en definitiva, un mundo en nuestro país mejor. Y eso es algo que, a mi juicio, es importante que traslademos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Porque España ahora sí, de verdad, ahora España va bien. Ahora España va bien. Y va bien desde el punto de vista económico y va bien desde el punto de vista de la justicia social, del reparto de la riqueza, de la generación de empleo y de derechos. Y si eso es así y va bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos hoy en la oposición? ¿Por qué tenemos una mayoría tan escuálida para sostener el Gobierno, tan complicada? ¿Por qué ya no es la economía idiota lo fundamental? Pues porque han sido capaces de construir, desde el miedo y desde la amenaza y desde el temor al futuro, un discurso de cierre de fronteras nacionalista, identitario, que toca la emoción de las personas, básicamente las que tienen que ver con el miedo a ese futuro, que se traduce en la oposición al emigrante, en la oposición al diferente, en la oposición al otro país, donde lo primero somos nosotros, donde el egoísmo es el elemento fundamental que mueve las masas, confunde a las gentes y les lleva a tomar decisiones profundamente erróneas. Tenemos lo que parecía imposible en los Estados Unidos, gobernando de nuevo a un delincuente que, como primera medida, además de sus discursos paranoicos imperialistas, estará de proteccionismo absoluto y levantar aranceles, convencido de que esto es una guerra en la que unos ganan y otros pierden, y él está dispuesto a ganar para que perdamos el resto, en una política de suma cero. Y frente a eso, el discurso democrático que este partido ha defendido desde su nacimiento y contra los fanatismos de uno y otro signo, hay que llevar a cabo una política de esperanza que tiene que ver con la colaboración entre las distintas naciones, que es la única manera de fomentar el progreso y sumar propuestas para un mundo mejor, donde el planteamiento nunca puede ser el de suma cero, sino el de generar sinergias que nos hagan a todos cada día mejores. Y eso sirve a todos los niveles, sirve en nuestro país, sirve en nuestra comunidad. ¿Cuánto te echamos de menos, Ximo Puig? ¿Cuánto anhelamos que vuelva?